Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitabo 50, 2, cuando vengas Deuteronomio Devarim 27, 1, 10. Entonces Moshe y todos los ancianos de Israel dieron órdenes al pueblo. Ellos dijeron: observen todos los mitzvot que yo les estoy dando hoy. Cuando crucen el Jordán a la tierra que Adonai, tu Elohim te está dando, pondrás piedras grandes, pondrás yeso en ellas, y, después de cruzar, escribe esta Torá en ellas, toda palabra, para que puedas entrar en la tierra que Adonai tu Adonai te está dando, una tierra que fluye con leche y miel, como Adonai el Elohim de tus padres, te prometió. Cuando hayas cruzado el Jordán, pondrás estas piedras como yo te estoy ordenando hoy, en el monte Eibal, y pon yeso en ellas. Allí erigirás un altar para Adonai, tu Elohim, un altar hecho de piedras. No usarás ninguna herramienta de hierro sobre ellas, sino que edificarás el altar de Adonai tu Elohim de piedras sin cortar, y ofrecerás ofrendas quemadas sobre él para Adonai tu Elohim. También sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y estarás gozoso en la presencia de Adonai, tu Elohim. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Después Moshe y los Kohanim, que son Leviim, hablaron a todo Israel. Ellos dijeron: guarda silencio, y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo de Adonai, tu Elohim. Por lo tanto escucharás lo que Adonai, tu Elohim ordena y obedece sus mitzvot y leyes, que yo te estoy dando hoy. Comentarios, hechos por su servidor. La introducción de Moshe, utilizando la tercera persona en el B1, ha motivado a muchos comentaristas a ver en el capitán 27 el principio del tercer discurso de Moshe. El título de este capítulo indica que el traductor de Deuteronomio también aceptó la teoría de que en 27:1 empieza el tercer discurso de Moshe. Pero como el comentario en 26, 16, 19 indica, es preferible entender los caps 27 y 28 como la conclusión del segundo discurso de Moshe. Los tratados internacionales que sirven como modelo para la promulgación del pacto en Deuteronomio generalmente terminan con la proclamación de bendiciones y maldiciones. Las bendiciones sirven para motivar al pueblo a observar las demandas del pacto. Las maldiciones sirven para enfatizar la consecuencia de la desobediencia y de la violación del pacto. 1. Promulgación de la ley en Siquem, 27:1, 10. Después de la declaración del pueblo y de Adonai, 26, 16, 19, aceptando las obligaciones del pacto, Moshe y los ancianos de Israel hablaron al pueblo, declarando que Israel tenía que guardar el pacto después de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. La exhortación de Moshe era que Israel tenía que guardar todos los mandamientos que ellos habían recibido hoy, o sea, en aquella ocasión en Moab, cuando la nueva generación de israelitas se preparaba para entrar en la tierra que Adonai había prometido dar a sus padres. Moshe ordenó al pueblo que tomara piedras para escribir en ellas la Torá que él había declarado a Israel. Este versículo contiene diversos problemas de interpretación. Primeramente, la expresión el día que crucéis el Jordán, v2, es difícil de reconciliar con el contenido del v4. La cuestión es si el hoy del v2 se refiere al mismo día en que el pueblo cruzó el río Jordán. El v3 parece indicar aquel mismo día. Pero las piedras tenían que ser erigidas en el monte Ebal, un monte cerca de Siquem, un lugar que Israel no podía alcanzar en el mismo día que el pueblo cruzara el Jordán. Es posible, por lo tanto, entender que el pueblo tenía que recoger las piedras en el día que cruzara el río y más tarde, cuando llegara a Siquem, tenía que colocar las piedras en el monte Ebal. Sin embargo, como el monumento tenía que ser establecido en el día que el pueblo cruzara el Jordán, es posible que fuese erigido en la vecindad del Jordán, Jos 4, 20, y que una copia sería establecida más tarde en el monte Ebal. El segundo problema es la declaración que las piedras tenían que ser recubiertas con cal. Esto parece indicar que la Torá de Moshe no podía ser cincelada en las piedras así como los 10 mandamientos, Job 19, 24, Éxodo 31, 18, Deu 9, 10, sino que las piedras deberían ser escritas, a la manera de los documentos egipcios. Las piedras escritas con las palabras de la ley sirvieron como testimonio del pacto, Jos 24, 27.
Mosé declaró que Israel tenía que escribir en las piedras todas las palabras de esta ley, v. 3. La palabra traducida ley en es Torá, y significa enseñanzas. En muchos pasajes la palabra se usa como un sinónimo para las leyes de Mosé o para el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá. Esta declaración de Mosé no significa que el pueblo tenía que escribir toda la ley de Mosé, o ni aun todo el libro de Deuteronomio. Es preferible entender que el pueblo tenía que escribir los preceptos más importantes de la ley mosaica, probablemente los 10 mandamientos. La intención de las palabras de Mosé en el B3 es que las demandas básicas del pacto tenían que ser escritas una vez más en la tierra prometida. Las demandas de la ley fueron designadas para regular la vida de la comunidad en la tierra de Canaán. Por lo tanto, inmediatamente después de cruzar el río Jordán, en el momento cuando el pueblo entrara en la tierra prometida, las provisiones de la ley empezaban a regir la vida del pueblo. Las piedras que contenían la Torá de Mosé debían ser erigidas en el monte Ebal, el monte donde las maldiciones eran proclamadas, Jos 11:29. Después de entrar en Canaán y después de llegar al monte Ebal, el pueblo primeramente tenía que levantar un altar para la adoración a Adonai. La edificación de este altar en la tierra de Canaán serviría para afirmar la fidelidad de Adonai y el cumplimiento de la promesa que él había hecho a los patriarcas. La prohibición de usar herramientas de hierro en la fabricación del altar sigue la ley del altar en Éxodo 20, 24, 25. El altar no debía ser hecho con piedras labradas. El uso de herramientas de hierro profanaba el altar. Sobre el altar, el pueblo tenía que poner 2 tipos de sacrificios: holocaustos a Adonai, v. 6, y sacrificios de paz, v. 7. Estos 2 tipos de sacrificios fueron presentados a Adonai en la ocasión de la promulgación del pacto en el monte Sinaí, Éxodo 24, 5. El holocausto era un tipo de sacrificio donde el animal se quemaba completamente sobre el altar. El sacrificio de Shalom era una ofrenda donde parte del animal era sacrificado en el altar y parte era usado para celebrar una comida especial. Este banquete era una comida festiva y alegre, una ocasión de gran júbilo donde el adorador y su familia celebraban las bendiciones que habían recibido de Elohim. La expresión delante de Adonai tu Elohim significa que el banquete era celebrado en el templo, en la presencia de Adonai. En aquella ocasión el pueblo debía escribir con toda claridad las palabras de la ley en las piedras que habían sido pintadas con cal. La ceremonia que aparece en Jos 8, 30, 35 es el cumplimiento de este mandamiento que Mosé había dado a Israel. La instrucción que Mosé dio a Israel termina con una exhortación al pueblo. Mosé había instruido al pueblo junto con los ancianos, v. 1. Ahora los sacerdotes aparecen con Mosé para exhortar al pueblo, v. 9. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Adonai al pueblo de Israel. Mosé exhortó al pueblo a entender el resultado de haber aceptado las demandas del pacto. Hoy has venido a ser pueblo de Adonai tu Elohim. Como pueblo especial de Elohim, Israel tenía que ser obediente a las demandas del pacto. Demostraría su obediencia escuchando la voz de Adonai y cumpliendo sus mandamientos, v. 10. La obediencia de Israel sería motivada por su gratitud por todas las cosas que Adonai había hecho en la vida del pueblo. La más grande bendición que Israel había recibido era que Adonai había escogido a la nación para ser su pueblo especial. Kol Tuf todo lo bueno. Ros Mosé.